Economía y sociedad, por Max Weber. 100. Primera parte. Teoría de las categorías sociológicas. 3. Los tipos de dominación. 7. La transformación antiautoritaria del carisma. 14. Transformación antiautoritaria del carisma. El principio carismático de legitimidad interpretado, según su sentido originario de modo autoritario, puede ser reinterpretado en forma antiautoritaria, pues la validez de hecho de la autoridad carismática descansa en realidad por completo sobre el reconocimiento condicionado por la corroboración de los dominados, que ciertamente tiene carácter de deber frente a los calificados y por lo tanto legítimos. En caso de racionalización creciente de las relaciones de la asociación, ocurre con facilidad que este reconocimiento sea considerado como fundamento de legitimidad en vez de consecuencia de la legitimidad. Legitimidad democrática. Que la eventual designación por el cuadro administrativo sea considerada como preelección, la realizada por los predecesores como propuesta electoral y el reconocimiento mismo por la comunidad como elección. El señor legítimo, en méritos de su propio carisma, se transforma en imperante por la gracia de los dominados, que éstos, por su arbitrio formalmente libre, eligen y ponen, y eventualmente deponen también, como ya antes la pérdida del carisma y la falta de corroboración traían por consecuencia la pérdida de la legitimidad genuina. El imperante es ahora jefe libremente elegido. Igualmente, el reconocimiento de los pronunciamientos jurídicos carismáticos por la comunidad evoluciona en el sentido de que la comunidad puede, según su arbitrio, declarar, reconocer y derogar el derecho, tanto en general como para el caso concreto. Mientras que en la dominación carismática genuina, los casos de disputa sobre el derecho justo se decidían a menudo realmente por la comunidad, pero bajo la presión psíquica de que solo existía una decisión justa y obligada. Con ello se acerca el tratamiento del derecho a la concepción legal. El tipo de transición más importante es la denominación plebiscitaria. Encuentra la mayor parte de sus tipos en las jefaturas de partido dentro del Estado moderno. Pero existe allí donde el imperante se sienta legitimado como el hombre de confianza de las masas y sea como tal reconocido. El medio adecuado para ello es el plebiscito. En los casos clásicos de ambos Napoleones, en el caso clásico de ambos Napoleones se aplicó después de la conquista violenta del poder y en el segundo se recurrió a él de nuevo después de pérdidas de prestigio. Es indiferente en este lugar su valor de realidad. En todo caso, es formalmente el medio específico de derivar la legitimidad de la dominación de la confianza libérrima, formalmente y según la ficción de los dominados. El principio de elección, una vez aplicado a los imperantes, como reinterpretación del carisma, puede ser aplicado al cuadro administrativo. Los funcionarios electivos, legítimos por confianza de los dominados y por tanto destituibles por una declaración de desconfianza, son tipos en democracias de determinada naturaleza, por ejemplo en Norteamérica. No representan figuras burocráticas y están en sus cargos en cuanto legitimados independientemente en una subordinación jerárquica más débil y con sus probabilidades de ascensos y empleo fuera de la influencia de los superiores. Analogías se encuentran en el caso de varios carismas cualitativamente particularizados, como ocurre en los del Dalai Lama y el Shai Lama. Una administración formada con estos funcionarios está técnicamente como instrumento de precisión muy por bajo de las burocracias con funcionarios de nombramiento. 1. La democracia plebiscitaria, el tipo más importante de la democracia de jefes, es, según su sentido genuino, una especie de dominación carismática oculta bajo la forma de una legitimidad derivada de la voluntad de los dominados, y sólo por ella perdurable. El jefe, demagogo, domina de hecho en virtud de la devoción y confianza personal de su séquito político. En primer lugar, sobre los adeptos ganados a su persona, cuando éstos, dentro de la asociación, le procuran la dominación. El tipo lo dan los dictadores de las revoluciones antiguas y modernas, aisnetas
tiranos y demagogos griegos, en Roma Graco y sus sucesores, en las ciudades italianas los capitani del popolo y burgomaestres, tipo en Alemania, la dictadura democrática de Zúrich, en los estados modernos la dictadura de Cromwell, los gobiernos revolucionarios y el imperialismo plebiscitario en Francia. Siempre que hubo un intento de legitimar esta forma de gobierno, se buscó hacerlo por medio del reconocimiento plebiscitario del pueblo soberano. El personal del cuadro administrativo fue reclutado carismáticamente de entre plebeyos capaces, con Cromwell considerando su calificación religiosa, con Robespierre teniendo en cuenta ciertas cualidades éticas, junto a la confianza personal que inspiraban, con Napoleón por la exclusiva consideración de su capacidad y utilidad para los fines de la imperial dominación del genio. En el punto culminante de la dictadura revolucionaria, tiene el carácter de una administración por medio de puros mandatos ocasionales irrevocables. Así, en la administración de comisarios en la época del Comité de Salud Pública. Asimismo, el dictador municipal, que alcanza gran significación en las ciudades norteamericanas por obra de movimientos de reforma, se hizo conceder el libre nombramiento de sus auxiliares. La dictadura revolucionaria ignora de igual manera tanto la legitimidad tradicional como la legalidad formal. La justicia y la administración de la dominación patriarcal, que operaba a base de principios materiales de justicia y de fines utilitarios y conveniencias de Estado, encuentra su paralelo en los tribunales revolucionarios y en los postulados de justicia de carácter material de las democracias radicales de la antigüedad y del socialismo moderno. Sobre esto se tratará en la sociología del derecho. La rutinización del carisma revolucionario muestra iguales transformaciones que las que el correspondiente proceso produce en otras partes. Así, el ejército mercenario inglés es un residuo del principio de voluntariedad del ejército de combatientes por la fe, y el sistema francés de los prefectos es un residuo de la administración carismática de la dictadura revolucionaria plebiscitaria. 2. El funcionario electivo significa por todas partes la transformación radical de la situación de mando absoluto del líder carismático en la de un servidor de los dominados. No tiene cabida dentro de una burocracia técnica y racional, pues ya que no está nombrado por sus superiores y no depende de ellos en sus ascensos, sino que debe su posición al favor de los dominados, su interés por una disciplina pronta para ganarse a sus superiores es muy escaso. Actúa, por eso, como una administración autocéfala. Por tanto, no puede esperarse por lo general de un cuadro de funcionarios electivos un rendimiento técnico de alta calidad. Son ejemplo las comparaciones de los funcionarios electivos de los estados con los funcionarios por nombramiento de la Unión y la de los funcionarios electivos municipales con los de los comités nombrados según su buen parecer por el plebiscitario Reform Mayor. Frente al tipo de las democracias plebiscitarias de jefes, están los tipos, de que luego se hablará, de la democracia sin jefe, caracterizada por el esfuerzo por aminorar la dominación de unos hombres sobre otros. Es característico de la democracia de caudillaje en general el carácter emotivo y espontáneo de la entrega y confianza en el líder, de que suele proceder la inclinación a seguir como tal al que aparece como extraordinario, al que promete más, al que actúa con medios más intensamente atractivos. La traza utópica de todas las revoluciones tiene aquí sus fundamentos naturales. También están aquí los límites de racionalidad de esta administración en la época moderna, pues tampoco en Norteamérica respondió siempre a las esperanzas. Relación con la economía. 1. La transformación antiautoritaria del carisma conduce por lo general a la ruta de la racionalidad. El imperante plebiscitario busca por lo regular apoyarse enseguida en una burocracia que funcione pronto y sin entorpecimientos, y busca vincular a los dominados a su carisma como corroborado, bien por el honor y la fama militar, bien por el fomento de su bienestar material, en ciertas circunstancias por la combinación de ambas cosas. Su primera finalidad es la destrucción de los poderes y probabilidades de primacía tradicionales, feudales, patrimoniales o de otra clase. La segunda, la creación de intereses económicos que estén vinculados a él
por solidaridad de legitimidad. En cuanto en este caso se sirve de la formalización del derecho, puede fomentar en alto grado la economía formalmente racional. 2. Los poderes plebiscitarios pueden ser fácilmente debilitadores de la racionalidad formal de la economía si la dependencia de su legitimidad de la creencia y entrega de las masas les obliga, al contrario, a mantener, aún en el terreno económico, postulados de justicia de carácter material, o sea, a romper el carácter formal de la justicia y la administración con una justicia de naturaleza material, tribunales revolucionarios, bonos de racionamiento y toda suerte de formas de producción y consumo racionales y controladas. En tal circunstancia se trata de un dictador social, fenómeno que no está necesariamente vinculado a las formas sociales modernas. Cuando se ofrece este caso, ¿y qué consecuencias trae consigo? Cuando se ofrece este caso y qué consecuencias trae consigo, es cosa que no hemos de considerar aquí. 3. La administración con funcionarios selectivos es una fuente de perturbación de la economía racional formal, porque es regularmente burocracia de partido y no burocracia profesional técnicamente preparada, porque las probabilidades de revocación o de una reelección impiden la existencia de una justicia y de una administración rigurosamente entregadas a lo que exige objetivamente su propia tarea, con despreocupación de las consecuencias. No dificulta aparentemente la economía racional formal cuando las probabilidades de esta gestión económica, beneficiándose de la posibilidad de aplicar las conquistas técnicas y económicas de las viejas culturas a tierras nuevas, en las que no están apropiados los medios de producción, dejan un ámbito de acción lo suficientemente amplio para que la corrupción casi inevitable de los funcionarios selectivos pueda calcularse como un elemento más entre los costos y alcanzar así, de todos modos, ganancias considerables. Para el párrafo 1 constituye el monopartismo el paradigma clásico. Bajo Napoleón I, Code Napoleón, división de la herencia impuesta por la ley, destrucción universal de los poderes tradicionales. Por el contrario, feudos en favor de los nuevos dignatarios. Para el soldado todo, para el ciudadano nada. Pero en compensación, gloria, y en conjunto, discreta preocupación por la pequeña burguesía. Bajo Napoleón III, continuación del lema del rey burgués, grandes construcciones, crédito mobiliario con sus conocidas consecuencias. Para el párrafo 2, es ejemplo clásico la democracia griega en la época de Pericles y en la subsiguiente. Los procesos no se seguían como en Roma con sujeción a los del pretor, ni se decidían por escabinos ligados por la ley o según el derecho formal, sino por la eleia, decidiendo según una justicia material, y en realidad en vista de lloriqueos, adulaciones, invectivas demagógicas y chistes. Véanse las oraciones forenses de los retóricos de Atenas. Solo se encuentran en Roma en los procesos políticos una analogía, Cicerón. La consecuencia fue la imposibilidad de desarrollar un derecho formal y una ciencia jurídica formal al estilo romano, pues la Eleia era un tribunal popular completamente igual a los tribunales revolucionarios de las revoluciones francesa y alemana, la de consejos, rate, las cuales en modo alguno llevaron únicamente ante sus tribunales de legos procesos de importancia política. Por el contrario, la Revolución Inglesa no tocó para nada la justicia, excepto en caso de procesos de gran importancia política. Cierto que la justicia de los jueces de paz era, las más de las veces, justicia de cadí, pero solo en cuanto no rozaba los intereses de los propietarios, o sea, tenía carácter de policía. Para el párrafo 3 es la Unión Norteamericana el paradigma. Hace 16 años me contestaron lo siguiente unos obreros angloamericanos a la pregunta de por qué se dejaban gobernar por gentes de partido frecuentemente corrompidas. Porque our big country ofrece tales probabilidades que, aunque se robaran y malversaran millones, todavía quedaría suficiente ganancia. Y porque estos profesionales constituyen una casta a la que podemos escupir, mientras que si fueran
Funcionarios profesionales al estilo alemán serían una casta que escupiría sobre los trabajadores. Todos los detalles de las conexiones con la economía corresponden a las exposiciones particularizadas posteriores y no a este momento.